Hola a todos, el podcast Todo sobre Relaciones Internacionales hoy inaugura esta nueva sección del podcast que desde el inicio del programa en sí, pues platicábamos que la idea era mostrar un poco detrás de cámaras de cómo se vive la vida internacional, diplomática, de relaciones internacionales para que puedan hacerse una idea más allá de los temas y el análisis, cómo es la vida y las oportunidades que tú puedes conseguir, ¿no? Y un poco, pues, las carreras, las avenidas laborales, las oportunidades académicas que tú puedes entrar. Creo que muchas veces nos sentimos perdidos y me llegan muchos mensajes en redes. Andrés, ¿qué eventos puedo participar? ¿Qué puedo hacer con relaciones internacionales si lo estoy estudiando? ¿A qué debo aspirar? ¿Cómo puede verse un poco mi vida? Y pues también la idea es mostrar más allá de lo que de las experiencias que comparto, quiero que vean otros perfiles para que luego no sean, solo Andrés y es una situación única, ¿no? Sino es que vean que hay muchas personas que están haciendo cosas muy interesantes, que tienen perfiles muy interesantes y esa es la cuestión de hoy. Y por eso estoy muy feliz de que nos acompañe Chelsea Barker Solís, que Chelsea ya no me acuerdo exactamente dónde nos conocimos y cuál fue la primera experiencia que tuvimos, pero sin duda alguna yo creo que fue un evento de relaciones internacionales y muestra un poco eso, ¿no? Cómo todos nos vamos conociendo en diferentes proyectos. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Bien, muchas gracias por invitarme, Andrés. Estoy como muy emocionada de estar aquí porque justo recuerdo que nos conocimos en un evento de la embajada británica, y era como un evento sobre jóvenes en la diplomacia. Sí, es cierto, ahí en el penthouse de la embajada, en uno de estos diferentes eventos, como varios grupos diplomáticos nos reunimos, ¿no? Para platicar de lo que estaba pasando, un poquito de varias cuestiones que hacemos en relaciones internacionales. Y desde ese entonces, pues hemos coincidido en diferentes temas. Y Chelsea tiene un perfil muy interesante que ahorita vamos a platicar, porque ella ha sido delegada juvenil de México en diferentes foros. Y creo que lo que has hecho, Chelsea, pues es un ejemplo de aspirar en relaciones internacionales y que inspira también a muchas personas, ¿no? Entonces, creo que es excelente el poder tenerte acá para que la gente pueda decir, oye, mira qué oportunidades tengo, mira qué cosas pueden hacer y lo amplio que es relaciones internacionales, ¿no? Y creo, Chelsea, lo que más reciente has hecho y ha llamado la atención, ¿no? Porque yo siempre digo, esto es poner en alto el nombre de México, vas a representar a México al exterior y es esta cumbre que se llama el Y20, ¿no? Y ahorita nos darás un poquito más de contexto, pero para los que no sepan, Y20 es esta parte juvenil, por eso es la Y, ¿no? De Youth 20, que es el grupo juvenil que hay en el G20, ¿no? Este grupo de 20 países, que son las 20 economías más grandes del mundo, se reúnen para diferentes temas y desde hace algunos años crearon este núcleo juvenil que la idea es que lleven a pues, ciertos jóvenes, una delegación de los jóvenes de ese país para discutir diferentes temas. Pero Chelsea, tú conoces más de ese aspecto y me encantaría que cuentes qué es Y20 y cómo lo empezaste a conocer y te involucraste. Claro, justo, Y20, como bien mencionas, es uno de los grupos de trabajo del G20. Usualmente relacionamos el G20 con el grupo de los líderes que se reúnen una vez al año, y si bien eso es lo que más se muestra, también detrás de ello hay muchísimo trabajo dentro de diferentes grupos. Hay uno, de temas más económicos, de mujeres, el W20, de océanos, O20, y en este caso es, de jóvenes, y la intención de esto es reunir como a jóvenes líderes de las 20 economías del mundo con la finalidad de elaborar un comunicado final y presentarlo a los líderes del G20 para que ellos conozcan y tomen en cuenta nuestra perspectiva sobre diferentes ejes temáticos. Este año en específico fueron 5 ejes temáticos, uno sobre cambio climático, el otro sobre el futuro del trabajo, otro sobre inteligencia artificial, temas de género, y el mío, que fue reforma del multilateralismo y participación significativa de la juventud. Sí, y es interesante, ¿no, Chelsea? Porque como comentas, tú vas al foro y vas a proponer ciertas soluciones, ciertos marcos de acción que pueden hacerse, así como lo hacen los líderes de los diferentes países, pues aquí en la parte de la juventud. Y yo siempre platico y es como, si tú estás ahorita en modelos de Naciones Unidas, el siguiente paso es esto.
¿no? Porque tal cual ya es el salto a la vida real. Entonces, ¿qué tú puedes hacer como joven desde el día de hoy? Bueno, empiezas a participar en estas simulaciones que son en los modelos, que te estás fogueando, ¿no? Básicamente estás haciendo soluciones de diferentes temas, pero al final haces la resolución y se queda ahí. Eso es un poco lo que yo he criticado de los diferentes moons, Chelsea, y de cosas que se tienen que cambiar, ¿no? Es que esos documentos y el trabajo que ya se está haciendo no se quede ahí. Pero es una realidad que muchas veces en los moons pues se escribe la resolución y se olvida. En este caso, en el Y20 y en estas cumbres, no, o sea, ya es ir tal cual a los foros y se hace este comunicado que se ve, ¿no? O sea, se trabaja con los diferentes gobiernos, que ya ahorita tú nos vas a explicar eso también, y pues se queda ahí, ¿no? Y la cuestión del comunicado es que pueda resonar tanto en los diferentes gobiernos como en las juventudes y que se vea que ya son propuestas, cómo los jóvenes pueden proponer cosas a los diferentes temas. En tu caso fue, como dices, reforma al multilateralismo, ¿no? Y participación activa de las juventudes. Entonces, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuáles fueron las propuestas que dices, Andrés, hoy tiene que estar esto en la conversación? ¿Qué tendría que saber la gente? Yo totalmente coincido con esta parte de que ya es saltar al mundo real, porque al final ya estás tratando con que los presidentes van a estar leyendo tu comunicado y es una responsabilidad porque también es tomar en cuenta a los jóvenes ya como un grupo activo, como parte de la sociedad civil que también puede ingerir dentro de las decisiones. Yo creo que en este 2025, especialmente mi track fue bastante relevante porque pues se sabe que estamos ahorita en una crisis multilateral, entonces era ver cómo nosotros jóvenes podemos criticar, pero también proponer. Y entonces dentro de lo que vimos en nuestro track era, por ejemplo, la reforma al Consejo de Seguridad, y es ahí donde yo en lo personal estuve empujando mucho la propuesta franco-mexicana que ya tenía México sobre reformar la situación del veto para que no se utilice en cuestiones que atenten contra las personas, en este caso genocidios, crímenes de lesa humanidad, pero también, por ejemplo, una reforma también a los sistemas económicos mundiales, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para que también incluyan una perspectiva juvenil, porque al final nosotros vamos a ser los herederos de esas deudas y de las decisiones que se toman hoy en día. Además de esto, también otra de las propuestas era incluir los internships pagados, por ejemplo, en la ONU, porque se sabe que una de las críticas que se ha hecho a Naciones Unidas es que si bien existen estos internships en los cuales los jóvenes podemos participar, no se recibe paga y entonces esto excluye a gran parte de la población, especialmente, por ejemplo, en nuestro país, que realmente es un lujo poder ir allá y trabajar sin realmente ser remunerado. Sí, yo creo que son propuestas muy interesantes y como tú dices, es poder llevarlas a este espacio formal, ¿no? De conversación y situarlas, por así decirlo, ya al mismo nivel de estas conversaciones mundiales, de nosotros somos un sector importante y cada vez más grande, que es la juventud, y estas son las cosas que nos preocupan, ¿no? Y que deberían estar incluyéndose en la agenda y en la mesa de las conversaciones mundiales, ¿no? Y creo que ya yendo y tocando un poco más directo a el Y20 y este tipo de eventos. ¿Cómo es el proceso, Chelsea? Por ejemplo, ¿tú cómo iniciaste? Que digas, oye, estoy escuchando este podcast, me inspira lo que dice Chelsea, me gustaría participar. ¿Cuál sería el paso uno? O sea, tú entras a Instagram y viste la convocatoria, ¿cómo fue el proceso de aplicar, la preparación a la cumbre? Sí, yo justamente vi del Y20 en 2022. El año en que entré a la carrera, pude ver una publicación sobre el Y20 porque en ese momento yo era delegada juvenil de México ante la Embajada de Canadá y entonces ellos decidieron organizar un evento con la delegación juvenil del Y20. Y yo no sabía nada sobre el proyecto y ahí ya pues los conocí a los jóvenes de ese momento y me llamó muchísimo la atención y desde entonces me propuse como meta poder participar en el Y20. Y en ese momento no tenía las habilidades que hoy tengo para lograrlo. Entonces fue un trabajo, pues un poco de 3 años básicamente, de estar preparando, de estar buscando más oportunidades para ir fortaleciendo mi currículum y tener algo que ofrecer y también para ir potencializando las habilidades que tenía, sobre todo
Creo que habilidades fundamentales en esto son la oratoria, pero también la parte de cómo redactar. Entonces, desde la escuela, desde la universidad, intenté como mejorarlo más allá de entregar un ensayo y querer sacar 10, también es entregarlo para poder aprender esas habilidades que son fundamentales y que te van a servir. Entonces, desde ese momento siempre estaba en mi mente de que quiero participar en el Y20 y me voy a preparar para hacerlo. Y, por una o por otra razón, los años, previos no podía porque estaba en alguna otra cosa, o también no me sentía completamente lista, que ese también es un gran error. Nunca te vas a sentir completamente listo. Lo tienes que hacer incluso si no te sientes preparado. Algún uno de mis compañeros, que estuvo en el Y20, me parece que fue su segundo o tercera vez aplicando y lo logró. Entonces, también es como prueba y error. Y entonces, pues, decidí aplicar y, aplicación consta de 2 procesos, dos partes. La primera etapa te piden escribir un ensayo en el cual ahí tú muestres qué propuestas tienes, qué tienes que ofrecer al Y20. Te piden elegir el track que quieres representar. En mi caso fue el de multilateralismo y entonces desde ahí yo tuve que ingeniármelas para pensar qué la juventud quería, no solamente yo, sino pensar obviamente en la juventud mexicana, porque ese es el trabajo de un diplomático, pensar no en ti, sino en quienes representas. Entonces escribí el ensayo y también me pidieron mi currículum y además una carta de recomendación de algún profesor y ya después que pasamos la primera etapa, más eligen a los 3 mejores de cada track, y ya después la segunda etapa es el desempate, y eso consta de entrevistas, te entrevistan diferentes, personas de las secretarías convocantes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, de Hacienda y también del Instituto de la Juventud. Entonces, ahí te preguntan cuestiones sobre tu CV y también sobre las propuestas. Igual cabe aclarar que todo el proceso es en inglés, entonces igual ese es como algo muy importante. Y ya después de, de la entrevista es cuando nos eligen. No, yo creo que es muy interesante toda esta parte del proceso, porque dices, y yo recabo 4 puntos clave, ¿no? De esto, para cualquier persona que esté escuchando, al menos directamente las personas de América Latina que nos escuchan, hispanohablantes, que formen parte del G20, pues pueden aplicar al Y20 cuando se abra la convocatoria en sus respectivos gobiernos, ¿no? Pero en general, para personas que quieren aplicar a este tipo de convocatorias, que hay bastantes, la primera es, pues, conocerlas, ¿no? Y como tú dices, es verlas constantemente. Y hay dos formas. La primera es, como tú dices, entro a redes sociales y sigo a estas secretarías. Sigo a mi Secretaría de Asuntos Exteriores, sigo a mi Secretaría de el Instituto de la Juventud de mi país, mi Secretaría de Economía, de Hacienda, porque son las instituciones convocantes. Tú tendrías que ir a tu país y agregarlas en tus diferentes redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, para que te lleguen a ti de manera natural. No es como Sí. que mágicamente en WhatsApp te van a enviar la convocatoria, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Algo que siempre me gusta recalcar es que las oportunidades no llegan a ti, tú tienes que ir a buscarlas y la mejor forma de eso es siguiendo a todas esas páginas, incluso en LinkedIn, buscando quizá jóvenes que hayan participado previamente para seguirlos y algo que a mí justo eso me sirvió bastante porque yo busqué quiénes habían sido, habían participado previamente y ya les pregunté sobre su experiencia. Entonces así ya no me sentía sola en el proceso. Sí, creo que eso también es clave, ¿no? No es solo, ok, sigo a las redes y tengo el contenido, porque esto es muy importante, no lo vas a tener activo, entras a Instagram y te va a llegar, no es como que tengas que separar mucho tiempo al día para hacer esto, lo tienes de manera orgánica en tu algoritmo, por eso es importante seguir estas redes. Y la segunda es que ya pues conozcas y te lleguen estas oportunidades por medio de gente que ya está dentro y que lo conoce. Por ejemplo, si las personas nos siguen a ti y a mí en redes sociales, que voy a dejar en la descripción del episodio las redes de Chelsea para que la vayan a seguir. Pero, por ejemplo, si nos siguen a los dos, pues nosotros compartiremos cuando salga la convocatoria del Y20 y las diferentes, ¿no? En muchas cuestiones. Entonces, creo que esto es importante también. Y como tú dices, participar en eventos, en grupos de gente que ya participó antes o que están en el medio que te pueden mostrar otro tipo de eventos.
que no necesariamente son muy publicitados, que eso a veces es lo que sucede. Este tipo de oportunidades pues no naturalmente están en Instagram, sino son de nicho que las conoces una vez que entras y conoces a las personas que están en ese nicho. Creo que el punto número dos y súper, súper importante es preparar tu perfil desde antes. Dices tú entonces 2 o 3 años estuviste preparándote. Sí, desde 2022 y apliqué en 2025, pero siempre tuve como muy en mente aplicar y siempre estaba ahí como esa idea de que no me puedo graduar sin haber aplicado, pero también para eso sí necesitas cierta preparación, ¿no? Porque, como te decía, al final es muy competitivo, estás compitiendo con algunos jóvenes que ya tienen incluso maestría. Entonces, eso a veces te puede desalentar porque dices, bueno, yo no tengo tal cosa, pero lo puedo equiparar con otra habilidad que tenga. Es también aprenderse a conocer y aprender cuáles son tus fortalezas y también cuáles son tus debilidades para intentar mejorar en eso. Yo sentía que, por ejemplo, antes tenía pánico escénico, entonces intenté mejorar en la situación de poder hablar en público y cómo pues desde participando en clase o participando en un modelo de Naciones Unidas, no tienes que comenzar como con lo grande, sino haciendo pequeñas acciones. Sí, totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Hay este libro que se llama La ventaja injusta, en inglés es The Unfair Advantage, y habla de esto mismo, es que tienes que conocerte y qué te hace ser a ti esta persona que lo diferencia de las otras, ¿no? En este caso, pues tú eres de una de las de la delegación del Y20. Entonces, ya diciendo esto, ya es Chelsea y eso es lo que te hace ser tú y no todas las personas que están en relaciones internacionales. Entonces, tú identificas, pues, qué cosas es tu ventaja injusta que, pues, hace que puedas ganar este tipo de convocatorias, ¿no? Pero creo que es clave, o sea, esto se va construyendo. A veces las personas me dicen, oye Andrés, con las conferencias, los diferentes eventos, el hablar en público o el desempeño en redes, pues es que no saben que yo estoy hablando en público desde los 15 años, que desde los 15 empecé a hacer esto. Naturalmente tenía una ventaja injusta al empezar en redes sociales, porque yo ya estaba acostumbrado a hablar, yo estaba acostumbrado a estructurar esto, pero es lo que muchas veces no ves, no se ve en las redes, ¿no? Que hay un trabajo previo para que la gente no se desmotive a, oye, apliqué y no quedé. No, esto así es, aplicas dos hasta que la tercera vez quedas, ¿no? Sí, sí, realmente, sinceramente, yo creo que aplico al año a unas 25 cosas y de esas 25 me aceptan en 2 y al principio sí te desanima muchísimo, pero ya después empiezas a acostumbrarte un poco a que es así, a que tienes que también desarrollar la tolerancia a la frustración, porque igual recuerdo que cuando nos conocimos te te mencioné que yo tenía mucho miedo de la carrera de RI por la situación de que escuchaba muy malos comentarios, de que nunca iba a tener trabajo, ese tipo de comentarios, o de que, ay, necesitas contactos, o necesitas de comenzar desde la prepa en eventos, y al final esos comentarios te pueden desmotivar, pero también te pueden crear motivación de que, bueno, yo voy a probarme que esto no es cierto y si me da ese miedo, pues entonces yo voy a salir y buscar y voy a salir y moverme con lo que tenga. Sí, yo creo que es súper importante y como tú dices, también eso se complementa con las habilidades, porque no es solo eso de, oye, ver tu perfil, sino que esté sostenido por habilidades fuertes, que tú dijiste las clave, ¿no? Redacción, saber comunicarte, el hablar en público, yo creo que es la herramienta principal de un internacionalista. O sea, un ingeniero en software pues tiene sus habilidades de programación y su computadora. La herramienta que tenemos los internacionalistas es nuestra voz, tanto hablada como escrita. Eso es básicamente. Entonces, si tú no sabes escribir bien un ensayo, pues ahí estás en desventaja. Si tú no sabes bien hacer un currículum, pues ahí tú estás en desventaja en la cuestión de estas convocatorias. Entonces, también es cómo pones y estructuras tu perfil. Y en las sesiones uno a uno que tenemos de currículum, que siempre está el link en la descripción para quien quiera tener esta sesión, es lo que hacemos. O sea, es estructurar bien un perfil y ver cómo yo soy más competitivo que otra persona y qué tengo para dar también. Entonces creo que eso es muy importante, el inglés. O sea, en esto pues vas, hablas inglés, es el idioma en el que se habla estas cumbres y sí tiene que ser a un nivel evidentemente que puedas hablarlo, ¿no? Es como, bueno, sí, leo inglés, entiendo el inglés cuando lo escucho, pero es muy diferente el inglés cuando vas a debatir. Sí, porque lo que hacíamos era tal cual estar debatiendo
Y también algo que no solamente es importante, una cosa es la negociación dentro, pero también es fuera, también es saberte expresar, no solo de forma formal, sino también informal, para entablar una relación más cercana con los demás delegados, porque también muchas negociaciones se llevan a cabo de esa manera. Y y sí, digo, al final es una cuestión de privilegios el saber inglés, pero si estás en relaciones internacionales, sí necesitas potencializar esa habilidad y si puedes también incluso con otros idiomas, que, por ejemplo, yo notaba que había más cercanía cuando un delegado sabía el idioma del otro delegado que no fuera inglés, porque hasta te causaba emoción de que, ay, esa persona también sabe español, entonces voy a hablar con esa persona y al final de una cuestión informal puedes llevar a entrelazarte más para la negociación. Sí, totalmente. O sea, los idiomas y la capacidad de comunicarte también de una manera, pues, efectiva, ¿no? Persuasiva, creo que es súper clave. Y como tú dices, es aplicar y empezar a hacer. Aunque no estés completamente listo, pues ese mismo hecho de aplicar ya te está preparando también a cómo se hacen estas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que se ve el esto que se construye, el perfil que se hace, que tú hiciste durante 2, 3 años, te llevó a esto. Pero antes tuviste otras 2 experiencias igual muy interesantes, que fue, uno, participar con la Embajada de Canadá en un programa llamado CANMEX, ¿no? Y también otro en la Corte Internacional de Justicia, que fue igual como un moot court. Entonces, creo que estas 2 experiencias fueron clave para ti, que marcaron tu perfil y que fueron como la piedrita anterior para poder quedar en el Y20. Entonces creo que estaría excelente que platiques sobre las dos, porque son dos áreas súper interesantes de la CRI y este tipo de eventos hay en todos los países también, ¿no? En Hispanoamérica. Sí, bueno, y, comenzando con el CanMix Lab, justo, también ese mismo 2022, antes de entrar a la carrera, me seleccionaron como delegada, mexicana para representar a las juventudes del país ante la Embajada de Canadá. Eligieron a 10 mexicanos y a 10 canadienses, y la, meta final era, otra vez, tener propuestas para fortalecer, en este caso, la relación bilateral entre México y Canadá. Entonces, ahora fue mi primer paso internacional porque estaba haciendo algo bilateral, ya no solamente algo nacional que involucrara a México, sino que ya estaba haciéndolo sobre otro país. Y fue también una experiencia muy enriquecedora porque pues tuve la oportunidad de aprender como de diplomáticos que cada semana nos daban sesiones para entender la relación de México y Canadá. Usualmente es una relación que se queda mucho en la sombra por Estados Unidos, ¿no? Siempre nos concentramos mucho en la relación de México y Estados Unidos, cuando también la de Canadá es muy importante potencializar, sobre todo en en la actualidad. Y entonces, básicamente lo que hacíamos era reunirnos. También era muy interesante ese contacto con los canadienses porque compartíamos cosas, pero también expresábamos diferentes eh, áreas de oportunidad que podían tener nuestros países al colaborar y al final fuimos a redactar también un paper, un comunicado en el cual establecíamos nuestras propuestas. Se dividieron en temas sobre la relación bilateral. También un tema que estaba muy presente era sobre la cuestión digital, cómo evitar las fake news y todo eso. Y también la cuestión de los pueblos indígenas, porque tanto México como Canadá tienen una población grande de pueblos indígenas y era también cómo hacer que estas personas de los pueblos originarios tengan la posibilidad de participar. Y además de esto, paralelamente, la Embajada de Canadá siempre nos invitó a los eventos. Entonces, pues yo tenía como 20, 19 años y ya estaba yendo a eventos de embajada. Entonces pude ir al Canada Day 2 veces. También en otro evento tuve la oportunidad de conocer a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá de ese momento y fueron también experiencias muy enriquecedoras porque por primera vez estaba como conociendo a personas que eran diplomáticos y entonces también yo me acercaba a ellos a preguntarles como, oye, ¿cómo me puedo desarrollar en mi carrera profesional? Que también ese es otro consejo que doy. Realmente, si tú admiras a alguna persona o tienes la oportunidad de conocer a alguien
del área en el cual estudies, por ejemplo, relaciones internacionales, acércate a esa persona y pídele consejos, porque se te van a quedar muy grabados y al final te van a servir muchísimo. Entonces, en ese momento yo recuerdo que uno de los consejos que me daban era no cerrarme, sino intentar muchísimas cosas dentro de relaciones internacionales, porque una cosa te lleva a otra y puedes tener una meta final, pero hay muchos caminos diferentes para lograrlo. No, yo creo que dices algo muy importante con esto, ¿no? De hecho, nos conocimos por CanMex, ¿no? O sea, la embajada del Reino Unido dijo, pues vamos a invitar a los interns de Canadá y fue entonces que ya coincidimos en este evento. Entonces, es como un efecto dominó. Entro a algo y te empiezan a invitar a más cosas. Otra aspecto clave que dijiste ahorita es el ir a los eventos, ves ya cómo estas cosas funcionan, te das cuenta cómo funciona el mundo diplomático por recepciones, por eventos, las palabras clave que se utilizan, el lenguaje, cómo se comunican, hasta tú en cuestión de logística de eventos, pues agarras muchas cosas de cómo se hace el protocolo diplomático. Y otra cosa importante, pues es esto mismo, seguir a las embajadas en redes sociales de tu país, consulados, para que veas cuándo salen este tipo de oportunidades, porque así hay un montón, ¿no? Y si no las estás teniendo activamente, pues estás perdiendo de poder desarrollarte y que sean tu primer paso a entrar a este mundo. Y como siempre, algo muy importante es preguntar a la gente y a estas figuras de mentores, porque te ayudan a responder, y esto es yo lo que digo también cuando tengo asesorías uno a uno con la gente para estructurar su perfil y todo eso, esto es responder preguntas que no están en Google. Y yo, pues me hubiera encantado tener una figura como lo que hacemos nosotros en redes, que ahorita ya vamos a platicar de esto, pero que me digan, oye Andrés, esta decisión que estás tomando no la hagas porque no tiene nada que ver con tu perfil, pero eso no te lo puede decir Google o una inteligencia artificial, sino alguien que ya tuvo experiencia, que se ve reflejado en tus zapatos y dice, no, a ti te conviene esto o te recomiendo que te dediques a tal cosa, ¿no? Y pues eso es lo que hacemos un poquito en redes. Chelsea, pues tú igual estás grabando bastante contenido de relaciones internacionales muy interesante en TikTok, aunque ya ahorita empezaste en Instagram. Entonces me gustaría que platiques un poco más de cómo te sientes en estar creando este contenido, de dónde surgió, qué estás haciendo en redes sociales y qué debe esperar la gente de Chelsea, ¿no? Sí, yo comencé a subir contenido de relaciones internacionales inspirada en mi yo que se sentía muy perdida cuando empecé a estudiar la carrera, porque yo de verdad recuerdo que buscaba en TikTok contenido de relaciones internacionales y me aparecían un montón de cosas súper negativas. Y entonces yo después me empecé como a espantar mucho y mi algoritmo me seguía sacando cosas negativas, negativas. Y entonces, pues no veía como mucha mucha gente que hablara sobre relaciones internacionales, entonces eso fue lo que mejor me motivó, como ser la persona que yo quería tener cuando empecé la carrera, ser la persona a la cual le podía ir y preguntar: "Oye, ¿qué opinas de relaciones internacionales? ¿Qué me puedes recomendar? O tú que ya hiciste tal cosa, ¿cómo lo lograste?". Entonces, muchas veces las personas muestran sus logros, pero no muestran el camino que lleva a esos logros. Entonces, esa ha sido como una de mis grandes metas de enseñar que sí se puede y que, pues, yo también soy como un estudiante como las demás personas. No tienes que ser una persona un genio o una persona con unas súper increíbles habilidades para llegar a lograr representar a tu país, sino con cuestión de disciplina y cuestión de aprender unas cosas que vas poco a poco haciendo, lo puedes lograr. Entonces, como buscar esa cercanía con otras internacionalistas, creo que es algo que me motivó bastante y por eso me dedico actualmente a difundir contenido sobre cuestiones como cuáles son las materias de relaciones internacionales, hasta también mi día a día, como compartirlo. Siendo un estudiante de relaciones internacionales, a mí siempre también me gustó mucho ver los blogs de estudiantes de, ay, ¿qué hacen, no? Y porque también me inspira como a estudiar y echarle ganas. Entonces también como eso fue lo que mayormente me dio motivación.
Sí, yo creo que, Chelsea, de tu contenido me inspiré. Yo casi no grabo vlogs, ¿no? Mi contenido es diferente. Y pues a mí me encanta ver tus vlogs cuando estás en la UNAM y estas son las clases que tengo. Luego voy a estos eventos, muestran el día a día tal cual, ¿no? Y es como, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo importante, ¿no? Porque a veces, pues sí, este tipo de videos que te pueden mostrar o no consigues nada o por el otro lado es, oye, estoy en las Naciones Unidas y hablo todos los días y estoy viajando y es como, no, esto es relaciones internacionales, es lo que vivimos y ya de ahí puedes tomar una decisión más consciente de si esto es lo que te gusta o no, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante y como tú dices, ya me alegra ver que cada vez más hay personas que están compartiendo contenido en redes sociales. A todas les vamos a invitar aquí al podcast para que los puedan conocer, pero pues sí, yo diría... Chelsea fue de las primeras también que empezó a grabar contenido de relaciones internacionales. Cuando empezamos no había nadie, hoy ya hay algunos cuantos, entonces es bueno. Nos estamos uniendo a todos, ¿no, Chelsea? Para ya conocernos y empezar a hacer cada vez más cosas en conjunto. El podcast, este episodio es un ejemplo. Y en eso mismo, Chelsea y yo ahorita estamos trabajando en un nuevo proyecto que vamos a dar un poquito de spoiler y preview en este episodio, pero ya luego lo platicaremos en otra ocasión. Pero pues esto mismo que estamos identificando, que la gente cuando va a cumbres internacionales, ¿no? Como un delegado juvenil, pues cada vez requiere mayor capacitación, ¿no? Identificamos esto. Chelsea, ya tú podrás hablar un poquito de tu visión, pero por eso mismo de la importancia de las redes, el acompañamiento, esas preguntas que no se pueden resolver en Google, dijimos, pues es momento también que en México haya una mayor conexión entre los jóvenes diplomáticos que hay en el país, ¿no? Que juntos podamos estructurar y aprender para sentirnos cada vez más listos al momento de ir a lugares internacionales como el Y20, como las Naciones Unidas, como la COP, ¿no? De Medio Ambiente de la ONU. Y por eso estamos ahorita impulsando una nueva iniciativa, que es esta red de jóvenes diplomáticos en México, que ya verán más información en redes sociales. Estamos agrupando a todas las personas que han ido o van a ir a cumbres internacionales representando a México. Me emociona muchísimo este proyecto porque al final siento que tenemos muchísimas áreas de oportunidad. México siempre ha sido un país que se ha caracterizado por su buena política exterior, pero una crítica que le podemos hacer es que muchas veces no existe tanta participación juvenil o no se permite que hayan realmente jóvenes, estamos hablando de personas en sus veintes que tengan la posibilidad de participar y tenemos mucho talento realmente y mucho interés y muchas ganas de poder salir, pero sí nos enfrentamos a veces con barreras estructurales. Entonces, la idea yo creo que con esta red es potencializarnos y apoyarnos entre nosotros para darnos una preparación que nos permita explotar lo mejor de nosotros y también representar a nuestro país de la mejor manera, de la forma más óptima ante, ante lo internacional. Sí, como dices, es realmente mejorar entre todos, ir aprendiendo, ir construyendo e ir dando mejores soluciones y mejores propuestas nacional e internacionalmente. Y esto muestra también un poco lo que siempre motivo e insto a hacer en redes sociales y a la gente que me pregunta, a crear proyectos, a crear propuestas que inconscientemente mejoran tu perfil y lo van preparando para este tipo de oportunidades. Pero así nosotros, ¿no, Chelsea? En una de nuestras llamadas, en una de nuestras pláticas, empezamos a analizar esto, identificamos la necesidad y es, vamos a hacer algo, vamos a accionar. Entonces, tú si estás escuchando este podcast y algo de lo que dijimos te resonó o de las perspectivas y problemas que sientes en tu comunidad, en tu universidad, en tu país, y dices, oye, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo mejorar? Y estructurar un proyecto, tal como nosotros lo hicimos. Y como tú dices, Chelsea, que lo dijiste desde el Y20, es accionar. Quizá no estás 100% listo, quizá no tenemos todas las ideas y las respuestas ahora, pero el primer paso es empezar a hacerlo, es tomar una decisión. Y pues qué excelente manera de concluir este primer episodio. Chelsea, te agradezco mucho aceptar la invitación. Vamos a tenerte ya en futuros episodios, uno pronto, que ya luego vamos a dar el spoiler en redes, pero pues la idea un poco de esta serie es que vean estos diferentes perfiles, las oportunidades que hay, que se inspiren, que se motiven, a que vean que sí hay
hay cosas que hacer, ¿no? Un poco lo que busca hacer el contenido, tanto Chelsea como mío, demostrar que en relaciones internacionales sí hay cosas que hacer, nada más tienes que buscar bien e inspirarte de perfiles como el de Chelsea. Entonces, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti y espero que esto haya inspirado a más personas a comenzar y a no esperar a sentirse preparado. En general, relaciones internacionales es una carrera muy bonita y también muy inspiradora. Entonces, entre todos nosotros podemos generar redes y ayudarnos, que creo que es lo más importante, dejar a un lado ese estigma que a veces se tiene de la carrera de que ciertamente puede llegar a ser elitista o muy cerrada, sino para cambiar eso y qué mejor que hacerlo que comenzando por nosotros mismos. Sí, exactamente. La idea es esto, la idea es ir apoyándonos entre todos, mostrar las diferentes oportunidades. Por eso sigan mucho a Chelsea. Ella igual comparte contenido para que puedan entrar a esta industria que es relaciones internacionales. Y aquí vamos a estar apoyando. Entonces, mil gracias y nos estamos escuchando en este podcast todo sobre relaciones internacionales.